Paz de Cristo. Una vez más les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estén bien de salud y también espiritualmente. Soy el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinuba, California. Tengo mensaje de la palabra de Dios para usted. Espero que Dios le bendiga. Ore en sus corazones para que esta palabra llegue a lo más profundo de su ser. Y también pídele a Dios para que le dé entendimiento. Yo ya le he pedido a Dios que pueda ser de bendición a su vida y que me ayude. Tengo un tema para ustedes el día de hoy muy importante para su vida espiritual. Le he titulado a este tema: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una escritura que vamos a mirar en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Le voy a invitar para que vayamos a la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así Josué capítulo 24 versículo 15: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, hermana que me escucha, amigos que me están escuchando, el propósito de esta enseñanza es con el fin de que nos exhortemos como familia a buscar más conocimiento de las cosas de Dios, que busquemos un acercamiento más cerca con el Señor y que le conozcamos de una manera más profunda, quiero decir, de tal manera que podamos permanecer allí, arraigados en el único y soberano Dios verdadero. Mire, la razón por la que traigo este tema: estamos en tiempos muy difíciles, donde unos corren para allá, otros corren para acá. Pero quiero animarle para que se una con su familia, para que mire la importancia de determinarse por el único Dios verdadero. Y para esto voy a usar algunos puntos muy importantes, pero quiero decirle que en el seno de la familia, allí en el hogar, en la casa, allí es donde se desarrollan aquellos principios que de alguna manera van a marcar o van a dejar una huella en cada uno de los miembros de esa familia, de tal manera que a través de la vida van abrazados, arraigados con conocimiento, sabiendo a quién sirven y especialmente a no apartarse del soberano Dios único, verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Mire, el pueblo de Israel en aquel tiempo sufrió mucho. ¿Por qué sufrió mucho? Sufrió mucho por causa de sus infidelidades para con el Señor. De repente eran muy infieles al Señor. Ellos en aquel tiempo, cuando se miraban angustiados, clamaban al Señor. Le clamaban y le pedían, y el Señor es muy bueno, es misericordioso, y Él les daba el alivio divino. Les daba la respuesta a lo que ellos estaban necesitando, pero no pasaba a veces mucho tiempo cuando la tentación
les ganaba y caían probando nuevos dioses. Se inclinaban a los ídolos, se iban al paganismo. Y bueno, estaban en necesidad muchas veces y iban y buscaban al Señor. Cuando tenían la miseria, que estaban en la pobreza, le pedían al Señor, le imploraban, le rogaban, y el Señor les daba bendición, como Él nos ha dado todo el tiempo bendiciones. Pero cuando se multiplicaban esas bendiciones, en otras palabras, en la riqueza, se olvidaban de quién les había bendecido. Y bueno, esto no es mera coincidencia, no, porque en este tiempo pasa lo mismo. En este tiempo es la misma situación. Y también, como el pueblo de la antigüedad, la infidelidad a Dios sigue siendo uno de los más profundos problemas del cristianismo. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque dentro del cristianismo hay algunos que claman a Dios momentáneamente, pero cuando están en angustia. Y Dios es bueno. Él, como les decía anteriormente, en su misericordia, Él tiende la mano, da la ayuda. Desafortunadamente, así como en el pueblo antiguo, muchos también se desvían a buscar otros dioses o un remedio mejor para sus males y para sus condiciones. Aleluya. Y van y buscan otros dioses. Sí, y no solamente se tiene que tener imágenes o tiene que tenerse figuras de yeso o de palo para ir y decir que es otro Dios. No, simplemente con que pongamos delante de nosotros algo diferente al Dios soberano y todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay gente que cuando está enferma va corriendo y busca a Dios. Si tienen escasez, están en la pobreza o problemas, van y buscan al Señor. Pero ya una vez que se resuelve el problema, se olvidan, igual como pasaba en el tiempo antiguo. Pero mire, Josué, aquel siervo de Dios, aquel hombre del cual vamos a aprender algo muy importante. Josué, hermanos, él dijo: yo y mi casa. Quiero que esta expresión la mire bien. Él dijo: yo y mi casa. Bueno, cuando miro esta expresión de yo y mi casa, aunque la Biblia no da mucha información de la familia de Josué, no sabemos si tenía su esposa o tenía hijos, pero con la expresión que él está dando de yo y mi casa, podemos deducir a que se refiere a la familia que integra un hogar. Sí, a la casa, a su hogar, a su esposo, a su esposa y a sus hijos, por supuesto. Bueno, déjeme decirle, en aquel tiempo, cuando Josué ya estaba ya grande de edad, en aquel tiempo Josué reunió a aquel pueblo, a todo el pueblo, y lo retó a tomar una decisión. Mire, una decisión que también para nosotros es muy importante. Es la misma que nosotros, juntamente con nuestra familia, juntamente con los que están allí en nuestra casa, necesitamos observar, decidir, determinarnos y tomar. Mire, en aquel tiempo la situación no era muy diferente a este tiempo. Había muchas cosas que atraían a la gente a volverse del camino que Dios les estaba enseñando. Es el mismo asunto en este tiempo. Bueno, por eso es la importancia de que nosotros en este tiempo nos reunamos con la familia y que podamos mirar lo que Dios tiene para nosotros y que podamos decidirnos juntamente con toda la familia a servir al Dios verdadero. Pero si vamos a
servir a Dios, que sea de verdad. Y si vamos a servir a Dios, que sea al gran Dios y Salvador Jesucristo, a Jehová de los ejércitos manifestado en carne. Aleluya. Mire, Josué dijo estas palabras. Y si mal os parece, le dijo al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero que notemos esto en la escritura. Josué no dice, yo y parte de mi casa serviremos a Jehová. No dice así. Tampoco dice, yo solamente voy a servir a Jehová. Tampoco dice eso. Ni tampoco dice, yo y la mitad de mi casa vamos a servir a Jehová. No dice eso. Lo que sí dice la escritura es, yo y mi casa, o sea, toda su casa, vamos a servir a Jehová. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, una familia dividida está expuesta al fracaso en cualquier ámbito que digamos. En cualquier ámbito donde hay división, hay fracaso. Y me refiero particularmente ahora en el ámbito de la fe. Cuando en una familia empieza a haber esa separación, esa división en la fe, o sea, unos creen una cosa, otros creen de otra cosa, unos creen, otros no creen, otros creen que es mucho, otros creen que es muy poco. Bueno, todo eso causa una grande división y eso va encaminado al fracaso, como dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 12:25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Se da cuenta? Palabra de Dios, así dice. Yo por eso les exhorto a que hagan ustedes un esfuerzo o todo lo necesario para que se junte con los de su casa y hablen del tema y lo importante que es este tema. Mire, ojalá que pueda reunirse con sus hijos, con su esposo, con su esposa, hacer un buen tiempo y hablen de las desventajas. Sí, de las desventajas de vivir una vida apartados de Dios. Hablen también de las ventajas de tener el conocimiento y una relación con Dios. Pero más importante también es de que hablen de esa necesidad de escoger bien. Que no escojan cualquier cosa, no. Que escojan al único verdadero Dios, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo espero que estas palabras le puedan ayudar a usted en su vida espiritual y sobre todo que le puedan motivar a que usted y su familia puedan ver esta importancia tan grande de tomar de las mejores decisiones de su vida, o la mejor, la de servir al Señor. Padre Cristo, hermanos, qué bueno que estamos tratando este tema. ¿Sabe por qué? Porque es importante que usted hable con los de su casa, que hable con los de su casa de las desventajas de no servir a Dios. ¿Hay desventajas? Sí, hay muchas. Vamos a tomar el ejemplo de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de Josué, vamos a tomar algunos ejemplos que nos van a ayudar por medio de la palabra. Miren, en los hogares
en las casas, en la familia, actualmente se acostumbra a reunirse mucho, especialmente para la fiesta, para el cumpleaños, para reuniones, ¿verdad? Y está bien, yo no digo que está mal eso, está muy bien, pero hay una cosa que es rara, hay una cosa que es muy rara, es la de reunirse para hablar de las cosas de Dios. Y, ¿sabe? Es una de las razones por las que muchas familias viven emproblemadas con sus hijos o entre ellos como matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque no existe una interacción con la palabra de Dios o con Dios por medio de su palabra. Por eso es que con facilidad abrazan las costumbres, las ideas y formas del mundo. Sí, y lo peor del asunto es de que pierden el temor a Dios. Pierden el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, todo puede pasar. Toda clase de males puede llegar a esa casa. Mire, hay aquellos que han descuidado su relación con Dios y el conocimiento que Dios les ha dado, y se han olvidado de lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere de ellos, y se han metido en problemas bastante serios. No sea usted uno de esos, que su casa escoja y tenga una buena relación con el Señor. Mire, vivir sin conocimiento de Dios y alejados de su dirección es una de las desventajas más grandes que pueda tener una persona. Mire, vamos a ver el caso de Abraham. Todos conocen la historia de Abraham, ¿verdad? El padre de los de la fe. En Josué 24, capítulo 2, Josué 24, capítulo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo, fíjese lo que les dijo, dice: así dice Jehová, Dios de Israel, dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Acuérdense, al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aleluya. Bueno, quiero mirar esto. Al otro lado del río. O sea, ellos vivían o estaban allá al otro lado del río Éufrates. Así se explica de muchos teólogos. Ellos vivían allá al otro lado del río Éufrates. ¿Por qué? Porque allá estaba la tierra de Ur de los caldeos, de donde fue sacado Abraham. Bueno, ¿qué vamos a aprender de aquí? Mire, allá al otro lado del río era una tierra donde se practicaba el paganismo, la idolatría. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a que saliera del paganismo y de la idolatría, y que también saliera de su parentela. Es más, le dijo: deja esa tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, así también a nosotros, Dios un día nos llamó a salir de ese mundo donde vivíamos lleno de idolatría y paganismo. Dice la Biblia que los de Tesalónica, los tesalonicenses, ellos salieron de la idolatría, del paganismo, a servir al Dios vivo. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También a nosotros nos sacó Dios de allá para venir a servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, que no se empañe esto. No se decida por otros dioses. No, cuando Dios nos sacó y nos sacó para que nos mantuviéramos en su camino siempre. La familia de Abraham
antes de venir al Señor, esa era su condición. Josué, cuando da este mensaje al pueblo donde les dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, él los confrontó al pueblo y les hizo ver cuál era su realidad, de dónde venían, qué es lo que era su pasado, lo que adoraban, lo que servían anteriormente. Y esto es lo que nosotros necesitamos ver con nuestra familia, de dónde nos sacó Dios, de dónde venimos. Mire, Abraham y Nacor eran hijos de Taré. Ellos tenían en su corazón la tradición, la herencia pagana transmitida de su familia allá en su tierra, en Ur de los Caldeos. La Biblia menciona a Taré, al padre de ellos. Y miren lo que dice en Josué 24:2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, dice, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mire, la condición de Abraham y su familia en la tierra de Ur de los Caldeos era puro paganismo, era idolatría. Estaban ellos condenados por la palabra de Dios. Por lo tanto, vivían apartados y lejos de las bendiciones de Dios. Así estábamos también nosotros, apartados de las bendiciones de Dios. La historia dice que en aquel tiempo, en Ur de los Caldeos, en aquellas tierras, los cultos de esos habitantes de esa tierra, hermanos, eran realmente abominables. Eran cosas realmente terribles. Sacrificaban a sus propios hijos. Sí, los ídolos que ellos servían y los sacerdotes que tenían en esa idolatría y paganismo les pedían que sacrificaran sus hijos para apaciguar la ira de sus ídolos, de sus dioses. Hermano, hermana, de allá venimos también nosotros. Quizás nosotros no sacrificamos uno de nuestros hijos, pero acuérdese, cuando andábamos tras los monos esos, tras las estatuas, tras las imágenes, de allí también nos sacó Dios. Todo eso también era abominable. Hablemos eso con nuestra familia para que tengamos conocimiento de dónde nos sacó Dios. Porque al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros tenemos una historia, no la misma, pero tenemos una historia en lo que vivimos anteriormente. Nuestros hijos tienen que saber eso. Nuestros padres o nuestros abuelos o tatarabuelos nos instruyeron en el sistema ese de paganismo que vivimos en muchos años, lo que practicábamos. Como dijo el apóstol Pedro dice, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibiste de vuestros padres. ¿Se da cuenta? Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, de ahí viene. Así como Abraham tenía ese conocimiento del paganismo de sus padres, también nosotros, pero también Dios nos rescató. Paz de Cristo. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, no adoramos y servimos a dioses extraños? Les besábamos las patas, les voy a decir así. Los adorábamos, les servíamos, les dábamos honra, les venerábamos y todas esas cosas como si fueran Dios. Estábamos bien equivocados, pero gloria a Dios, nos resplandeció la luz, hermanos. Aleluya. Mire, déjeme decirle, todo ese cúmulo de idolatría que teníamos en nuestra vida, nosotros nos tenía condenados a la perdición eterna, al castigo eterno. También nosotros, así como la familia de Abraham, y Abraham antes de venir al Señor, antes de dejar su tierra y su parentela y venir a donde Dios los había llevado,
así también estábamos nosotros antes de venir a este camino. Estábamos condenados al castigo eterno por causa de la idolatría y el paganismo que practicábamos. Hablemos esto con nuestra familia para que nos determinamos y digamos: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Mire, la ignorancia o la falta de conocimiento del Dios único y verdadero no va a ser excusa para librarse del castigo eterno. No va a ser excusa. Por eso es muy importante que sepamos y de que entendamos de dónde fuimos sacados. Mire, de allí de un mundo oscuro, de un mundo sin Dios y sin esperanza, de allí fuimos llamados a servir al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos manifestado en carne. Así como Abraham fue llamado, también nosotros fuimos llamados a salir de ese mundo. Hermano, hermana, que vuestra casa, que nuestra esposa, nuestro esposo, sus hijos sepan de dónde venimos. Júntese con ellos, hable con ellos. La manera como teníamos costumbres antes, explíqueles que no convenía a las cosas de Dios, de tal manera que nos dé convicción, o que les dé convicción de mantenerse en este glorioso camino. Mire, las ventajas. La verdad que las ventajas de servir a Dios, a un Dios vivo, son grandes, hermanos. Las ventajas que tenemos nosotros de servir a un Dios vivo son muchas. De hecho, son todas las ventajas cuando nosotros estamos sirviendo al único Dios verdadero. Sí, hermano, hermana. Mire, de la tierra de Ur de los caldeos, de ahí sacó el Señor a Abraham de ese mundo pagano para bendecirlo, así como también nos sacó a nosotros. Hay muchas ventajas de conocer y servir a Dios. Sí, mire, dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, en la tierra que te voy a mostrar. Y luego fíjese las promesas que le hace el Señor a Abraham. Le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjese, no para allí, sigue diciendo, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, es verdad, hermano, hermana, nosotros no somos Abraham, pero también somos hijos de Dios, y las promesas de Dios también son para nosotros. Dios nos trajo para bendecirnos, nos trajo para darnos bendición. No deje este camino, hay muchas desventajas. Apartarse de las cosas del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso, hermano, hermana, hay muchas desventajas. Hay muchas desventajas, pero hablemos de las ventajas, paz de Cristo. Hablemos de las ventajas. Sí, de las ventajas de conocer y servir al Dios verdadero. Hermano, no servir al Señor, estar apartados de Él, trae tantas maldiciones, traen tantas cosas terribles a nuestra casa, a nuestra familia. Hablemos con nuestra familia de las ventajas, sí, de esas ventajas de conocer y servir a Dios. Mire, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ahí vamos a mirar cuando el Señor llamó a Abraham, y luego le dice el Señor a Abraham, le dice: Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y sigue diciéndole: y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fíjese lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, de la tierra de Ur de los caldeos y de la casa de Taré, el Señor escogió a Abraham para mostrar su misericordia, para mostrarle una vida llena de bendiciones. Lo sacó de la idolatría y lo bendijo, le dio nueva familia, le dio un conocimiento nuevo, una esperanza nueva. Dios se manifestó a él con un poder glorioso, le dio hijos siendo su esposa estéril y ya siendo mayores de edad. ¿A poco Dios no nos ha dado bendiciones? ¿A poco Dios no nos ha mostrado que cuando nos trajo a este camino es para bendecirnos? Mire, de allí en adelante la descendencia de Abraham comenzó a conocer al único Dios verdadero, así como nosotros, desde el tiempo que venimos al camino del Señor, es que nuestra descendencia comienza a conocer al único Dios verdadero. No deje que eso se desaparezca. Júntese con su familia y hable con ellos de las ventajas de servir al Señor. Mire, Dios fue tan bueno con Abraham y es tan bueno con nosotros. Él lo que le prometió se lo cumplió, lo protegió de las maldiciones que los malignos en aquel tiempo quisieron lanzar sobre ellos, y les proveyó lo necesario para que nada les faltara. Déjenme leer estos versículos, me parecen importantes. En Josué 24 del 7 al 10 dice: y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después tuviste muchos días en el desierto. Ahí Dios les manifestó su gloria cuando el Señor en el mar sepultó a los egipcios que los perseguían. Y sigue diciendo en el 8: y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Fíjense todo lo que hizo el Señor. Y luego dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Y luego dice: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Todo eso hace el Señor. Son las ventajas que tenemos delante de Él. Así como bendijo al pueblo antiguo, también nos está bendiciendo en este tiempo. Él nos va a ayudar, Él nos va a librar, Él nos va a proteger. Hermano, hermana, lo mismo que hizo el Todopoderoso por el pueblo antiguo, es lo mismo que quiere hacer con nosotros, bendecirnos. Nos escogió para mostrar su misericordia, no nomás a nosotros, también a nuestra familia. Nos dio una nueva realidad. Sí, una nueva realidad. Ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios. Ahora contamos con su presencia, nos damos cuenta que Él está allí con nosotros. Él suple nuestras necesidades, Él está allí con nosotros. Y no solamente eso, nos libra del mal, de las tentaciones, de las maldiciones, del mundo. Hable eso con su familia, de estas ventajas que tenemos con el Señor Jesucristo. Mire, estamos cubiertos con la gloriosa presencia de Dios, con su sangre preciosa que nos cubre y que nos limpia. Hable con su familia para que no se aparten del Dios Todopoderoso. Toda nuestra casa también tiene esta dicha, o debe tener esta dicha, de estar muy cerca y en una buena relación con nuestro Señor.
Hermano, hermana, cada familia, vamos a tener que llegar a ese punto de decidirnos. Hay muchos que están batallando, que su familia no batalle, usted sea el instructor con ellos, hable con ellos. Cada familia es confrontada con esta necesidad de una decisión firme, de que escojamos a quién vamos a servir, escojamos al Señor. Mire, cada persona puede decidir por lo que quiera y servir lo que quiera, eso es una verdad, porque Dios no nos obliga. Inclusive hay quienes no nomás adoran un Dios de los dioses paganos, adoran varios al mismo tiempo y le sirven a todos. Inclusive hay unos que se sacrifican por ellos. Pero en el caso del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, Él no acepta compartirse con ninguno otro. No, Él es el único y Él no acepta compartir su gloria con nada, con nadie. Él es el único y soberano Dios verdadero, por el cual ojalá que su familia, mi familia, nuestra familia, pueda decidirse por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No se puede servir a Dios y a los ídolos. No, la Biblia dice claramente, ninguno puede servir a dos señores. En el caso de Dios, del Todopoderoso, o le servimos a Él o se le sirve a los ídolos. Pero Él no deja que usted le sirva a los ídolos y que también le sirva a Él. Hermano, hermana, en este caminar cristiano, miramos cómo las cosas se van trastornando día con día a causa de las infidelidades. Mire, en el caminar cristiano enseñamos, predicamos de la importancia de la fidelidad, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito matrimonial. Todos queremos ser fieles, o todos deseamos que nos sean fieles, y todos queremos tener esa satisfacción de que hay fidelidad. Mire, en el ámbito espiritual, cuando se trata de las cosas espirituales delante de Dios, mantengámonos fieles al único Dios verdadero. Mire, por la situación de la pandemia, por la situación que estamos pasando de la pandemia, no nos es posible tener por lo pronto los servicios en nuestra iglesia. Pero eso no debe ser motivo para que usted y su casa pierdan el contacto con la iglesia. No. Sigue en contacto con de arrimarlo y mantenerlo sano, de mantenerlo alimentado. Lo que la iglesia está poniendo a su alcance, no lo menosprecie. Siga fiel en contacto con su pastor. Sigan fiel y en contacto con sus líderes, con sus departamentos. Sigan en contacto. Ahora la tecnología está aquí, un mensaje de texto y que hasta por video se puede ver la gente. No pierda la oportunidad de estar en contacto. Mire, una de las cosas que está pasando en estos últimos tiempos es de que en muchas iglesias los hermanos piensan que los líderes o inclusive hasta el pastor parece como si fueran de acero. No, también son como ustedes, también sufren, también se enferman y también tienen la carga y la presión de las cosas. Comuníquese con sus líderes, háblenles, dígales que está ahí orando, dígales que está alimentando su alma espiritualmente por el mensaje que se les está proporcionando. Hermano, hermana, la mejor decisión que podemos tomar en la vida es la de servir a Dios y ser fieles a Dios. Mire, con el Señor siempre nos va a ir bien, siempre, aunque parezca a veces como que no,
pero siempre nos va a ir bien. Nuestra casa va a ser protegida, ¿sí? Va a estar la unción de Dios. Vamos a poder disfrutar de ese amor de Dios en nuestro hogar. Mire, cuando tengamos problemas, acudamos a Dios. Cuando tengamos necesidad, acudamos a Dios. Cuando tenemos algún conflicto, acudamos a Dios. No vaya a otros dioses, no vaya a los ídolos, no vaya a algo que menosprecie a nuestro Dios. No, escoja a quién servir y séale fiel a nuestro Señor Jesucristo. A Él debe ser toda la honra y toda la gloria. Hermano, hermana, hable con sus hijos, júntelos y hablen de las desventajas, pero también hablen de las ventajas. Y sobre todo, de la necesidad tan importante que existe de que se decidan, que se determinen y que le sirvan al Señor. Y no solamente servirle, sino que también que permanezcan fieles. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Hasta la próxima.